Doctor, estamos teniendo temperaturas históricas, algo que no habíamos visto y debemos tener mucho cuidado. Sí, desde luego. A ver, estamos viviendo temperaturas poco usuales en buena parte no solo de la República Mexicana, del mundo. Y entonces, cuando la temperatura exterior aumenta mucho, algunas personas lábiles pueden inclusive colapsar por calor, es lo que se llama el golpe de calor. Hay dos tipos. Uno es el que le ocurre a una persona que estaba previamente sana y que está muy activo, por ejemplo, jugando un partido de fútbol a pleno rayo del sol o trabajando a pleno rayo del sol, y entonces su temperatura aumenta mucho más allá de las capacidades del cuerpo de compensar y colapsa su presión, puede colapsar su conciencia. En esos casos el pronóstico es relativamente bueno si la persona se mueve a un lugar fresco y lo enfrían con agua, ventilándolo con aire, como sea, pero el pronóstico es bueno ahí porque se detecta de inmediato generalmente. El peor es el que está en su casa solo, muy probablemente una persona de edad avanzada o crónicamente enferma. La temperatura empieza a aumentar mucho en su habitación, no se da cuenta, no se hidrata bien por su condición crónica y entonces puede colapsar la presión arterial, la conciencia, y entonces si sufre ya un colapso, el pronóstico es muy malo porque ahí generalmente no se dan cuenta pronto y entonces la persona puede pasar minutos, a veces horas en colapso con una temperatura elevada y puede haber daño irreversible de las funciones cerebrales, del riñón particularmente y del corazón, y puede causar la muerte. Claro. Importante entonces, doctor, la oportunidad, no solamente llamar a la ambulancia. ¿Qué se tiene que hacer en esos momentos? Sí, ahí no hay que perder tiempo, ¿eh? Porque como bien dices, entre llamar a la ambulancia y llevarlo a un hospital se puede perder tiempo valioso. Hay que enfriar al paciente. Los síntomas, primero, pueden ser muy inespecíficos. Puede ser que se sienta un cosquilleo en los dedos, puede ser que se sienta un desmayo, una incapacidad para incorporarse. Alteraciones mentales, pueden ser muy variables. Y entonces, cuando se le detecta eso a una persona, hay que ponerlo en un lugar fresco si es posible, si no, de inmediato enfriarlo con agua, con hielo, inclusive si es posible. Si es nada más agua y no hay una situación, un ventilador, abanicar para que el agua al evaporarse enfríe a la persona. Ya con tiempo se le llevará a un hospital, desde luego, para ver que no haya habido alteraciones en sus funciones del corazón, de los pulmones, de los riñones, del cerebro, pero hay que actuar de inmediato. Ahora, doctor, ¿qué pasa en los vehículos? Es un tema que está llamando mucho la atención. No hay que permanecer ahí, obviamente no hay que dejar a la mascota ni olvidar a los niños, que a veces pasa. Sí, claro, ahí la situación puede ser mucho peor. En los exteriores es difícil que la temperatura exterior, digamos, o la temperatura en departamento supere los 40, 45 grados, que es donde ya habitualmente el colapso es inminente. No, en un vehículo, en un momento puedes empezar, por ejemplo, cuando típicamente una persona olvida a un niño en un vehículo porque el niño venía dormido y se bajan 10 minutos al supermercado, puede ser que sea suficiente para que el niño colapse, porque un vehículo fácilmente se adquieren temperaturas superiores a 40, 50 grados cuando están a pleno rayo del sol, inclusive en lugares donde la temperatura exterior pueda no superar los 35, 40 grados. Entonces, en un vehículo, sí, en efecto, es indispensable pensar que no puedes dejar a nadie encerrado en un vehículo cuando hace calor porque su riesgo es altísimo. Doctor, aunque parezca trillado, las recomendaciones, y es que de verdad estamos viviendo temperaturas que no se habían presentado. Sí, dices bien, los grupos vulnerables son sobre todo las personas, primero las personas que viven solas y que están crónicamente enfermas o que ya tienen alguna limitación para su movilidad, para su hidratación. Generalmente personas de la tercera edad, mayores de edad, que ya a veces no se hidratan bien, no se dan cuenta. Esas nunca hay que dejarlas solas, hay que estarse en comunicación con ellas, hay que ver que tengan suficiente para hidratarse, para mantenerse frescos, mantenerse frescas. Ese es el principal grupo de riesgo. En segundo lugar, cualquier persona crónicamente enferma. En tercer lugar, los que trabajen a pleno rayo del sol y los que hagan ejercicio a pleno rayo del sol. Eso es, como decía, cuando se detecta a tiempo es buen pronóstico. Y luego los niños pequeños, ¿verdad? Que a veces los cobijan demasiado en una habitación muy caliente o, como dices, los llegan a dejar olvidados
en un vehículo. Y algo que es muy importante, las mascotas, particularmente los perros. Los perros no tienen un buen sistema de enfriamiento. Ellos en su evolución no son como nosotros que tenemos un buen sistema de enfriamiento. Un perro a pleno rayo del sol puede colapsar también con facilidad. Los que tengan perros, déjenlos entrar a la casa por lo menos cuando haga mucho calor para que se puedan refrescar. Ellos no tienen un buen mecanismo para enfriarse. Platicamos esta noche con el doctor Alejandro Macías, infectólogo e internista. Información muy importante. Doctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias.